Bienvenidos a Explorando Ideas, Conectando Emociones, el podcast donde exploramos la relación entre lo que sentimos y lo que aprendemos. En cada episodio profundizaremos cómo nuestras emociones y el conocimiento puede transformar nuestras vidas, desde la alegría de un nuevo descubrimiento hasta la frustración de un error. Cada emoción tiene algo que enseñarnos. Únete a nosotros en este viaje fascinante, donde expertos en psicología, educación y desarrollo personal compartirán sus conocimientos y experiencias. Prepárate para sentir, reflexionar y sobre todo aprender. Comencemos. Bienvenidos a Explorando Ideas, Conectando Emociones, un espacio para escuchar, pensar y sentir y transformar lo que somos. El día de hoy tenemos un episodio especial con un invitado que nos va a hablar de su historia personal. Héctor Gómez, creador del podcast Huellas de Dios, que lo pueden encontrar en Spotify. También es integrante de Los Hijos de Judá, además de ¿con cuántos instrumentos puedes tocar? Pues son 5 por el momento. Muy bien, bienvenido. Vamos a iniciar. Muchas Para gracias. empezar, pues cuéntanos un poco de tu vida como si fuera una montaña rusa emocional. Híjole, muy buena pregunta. Pues mira, pues mi nombre es Héctor, tengo 34 años de edad, te iba a decir 32. 34 años de edad. Soy ingeniero civil de profesión. Así es. Trabajo actualmente de profesor de matemáticas, pero realmente también fuera del horario escolar, que debo decirlo es muy bondadoso. Tú sabes Así de es. eso. Me han dicho, me han Te contado. han dicho. Es para mí, pues todo el tiempo de la tarde me dedico a dar clases particulares, a tocar Muy con bien. el grupo, prestar mi servicio en la iglesia y cuando me queda algo de tiempo, pues seguir trabajando con el podcast, ¿no? Del cual mencionaste. Yo creo que la vida de todos, en cierto sentido, es una montaña rusa. ¿Por qué? Buena pregunta, porque en la vida siempre va a haber altibajos, ¿no? Va a haber momentos donde estemos arriba y va a haber Así momentos es. donde estemos abajo, va a haber momentos donde vayamos en picada, que sentamos esa adrenalina de cuando vas cayendo, que no puedes ni a veces ni gritar. Y puedes sentir también cuando vas a subir esa montaña rusa el miedo, ¿no? De lo desconocido, el miedo de llegar a ese punto alto, ¿no? Entonces, nuestra vida en general funciona como esa montaña rusa. Y, por ejemplo, haciendo referencia a la misma pregunta, esa idea de subirse a una montaña rusa para mí es la idea que me hace hacer cosas que no quiero hacer. Te pongo el ejemplo. Cuando una vez me subí a una montaña rusa, la primera vez que me subí a una montaña rusa, has de saber que yo le tengo miedo a las alturas. Para mí es bien difícil las alturas. Entonces, ¿Tienes vértigo? sí. Ok. Subirme a una montaña rusa para mí representó un gran reto. Entonces, y luego se me ocurrió subirme a la montaña más alta, fue al Superman de Six Flags. Entonces, hice el viaje a México, estuve en Six Flags, hice 40 minutos, 50 minutos de fila. Y cuando yo estaba en la fila, me repetía constantemente, ya estás aquí, ya hiciste el viaje. Es como empujarme a decir, ya estás aquí, ya invertiste tiempo, dinero, esfuerzo para estar aquí. Y conforme iba avanzando la fila, me daban las ganas de salirme. Yo decía, no, mejor me salgo. Así como muchas veces en la vida real, ante algún problema, ante alguna situación, pues llegan esos momentos donde te quieres salir tú de la fila, la verdad. Así Entonces, esa idea de decir, súbete a la montaña rusa, es como decir, ya estoy aquí. Ya cuando no me pude bajar, fue cuando ya estaba yo en el carro y ya que iba caminando el carro, ¿no? Entonces, ya no podías ya dar no marcha había atrás. forma. Ya no había forma de echarme para atrás. Y esa idea la aplico a todas las situaciones que eventualmente no quiero hacer o me da miedo hacerlo. Es como decir, súbete a la montaña rusa, ya hiciste la fila, invertiste tiempo, invertiste espacio, invertiste dinero. Ya estás aquí, hazlo. Y ya después fue tan maravillosa la experiencia de la montaña rusa que me subí 3, 4 veces a la misma. Entonces, es decir, cuando tú te avientas y llegas a alcanzar ese objetivo, puede gustarte la experiencia y lo vas a repetir y lo vas a repetir. Va a haber experiencias malas, va a haber experiencias buenas, pero lo más importante, creo yo, es subirse a una montaña rusa. Así es, animarse. Y yo que más que nada también rescato el diálogo interno. Sí. El diálogo interno es muy importante en todos nosotros. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo ¿Con nos qué tratamos? palabras iniciamos nuestro día? Y cuando surja alguna
necesidad, algún problema que tenemos que enfrentar, Ujú. la confianza en nosotros es muy importante, Sí. ¿verdad? Y subirse a una montaña rusa. Así es. Y sentir esas emociones. Sí. Sí. Validarlas. Validarlas, y como el miedo es un empuje, es un mecanismo de defensa muy Sí. importante. Entonces, aquí lo importante es aprovecharlo. Es correcto. Muy bien. Pues siguiendo con esta temática, ¿dónde empezó tu camino con Dios? Uy, mi camino con Dios empieza, yo creo que desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque yo nazco en una familia muy católica. Mis abuelos fueron, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, junto con mi abuela, que todavía me sobrevive, pues fueron mis formadores en la fe desde muy niño. Yo desarrollé una relación con Dios desde muy niño, no con la iglesia, no con el servicio, no con nada de eso. Mi relación fue enteramente con Dios. Yo le hablaba a Dios así como lo estoy hablando contigo, Ujú. como con cualquier persona. Y yo leía la Biblia y Dios muchas veces me contestaba las preguntas que yo hacía a través de la Biblia, ¿no? Pero más que eso era como, pues yo dialogar con Él y tener la confianza de que yo estaba con Él y que Él estaba conmigo. Eventualmente con el tiempo, yo me alejé de esa relación con Dios un tiempo muy corto. Te hablo de que fueron alrededor, yo creo que de 4 o 5 años, en los cuales yo dejé de hablar con Dios, dejé de hacer, hasta de inclusive de ir a misa, que iba por compromiso. Y llegó un punto donde tuve una experiencia religiosa muy fuerte, a tal grado de que Dios me llama nuevamente, y entonces esa relación que tenía se reactiva, pero ya con un objetivo, con una función muy específica, que la he ido creciendo a lo largo ya de 14, 15 años que tengo sirviendo a Dios. Excelente, pues muchas gracias por tus palabras, que es importante realmente ese encuentro que tú has tenido con Dios, y pues para cada quien es un poco diferente, ¿no? Sí, Entonces, claro. De hecho, déjame te lo digo así, el encuentro con Dios es personal. Sí, exactamente. nadie te puede obligar. A mí muchas veces me decían, a mi abuela o mi abuelo, oye, es que acércate a Dios, es que... Y les daba yo por su lado, hasta que me llegó el tiempo en el cual nadie me obligó, yo solito y Dios primeramente antes que yo, me llama, y entonces es cuando tengo mi encuentro. Y a mí después de eso nunca me ha gustado obligar a nadie. Cada quien tiene que hacerlo a su ritmo, en sus propios contextos, y al final Dios obra y actúa de formas diversas. Sí, y más que nada también que cada quien vive su proceso personal. Es correcto. Y eso me hace, pues, evocar una frase que tengo aquí. A veces Ajá. lo más difícil no es encontrar a Dios, sino escucharlo. Híjole. Sí, es correcto. Y te hago la siguiente pregunta. Échale. ¿Qué proceso en tu vida te costó más empezar por miedo o por el qué dirán? ¿Me la repites, por favor? Claro que sí. ¿Qué proceso de tu vida te costó más iniciar por miedo o por el qué dirán? ¿Por miedo o por el qué dirán? Híjole, esa es muy buena pregunta. En el sentido de que creo que yo nunca he tenido miedo de hacer las cosas. Referente a Dios. Así es. Es que mira, mi encuentro personal con Dios fue tan fuerte que después de que yo tuve la oportunidad de conectar con Dios, es una de las características principales del encuentro con Dios. Le hablas de Dios a la gente sin miedo. ¿Sí? Entonces, yo en cuanto recibí la caricia de Dios, el mensaje de Dios, yo iba por la calle hablándole, diciéndole a las personas, Dios te ama, 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 conócelo. Entonces, no he tenido miedo de hacer las cosas ni por el qué dirán. Debo de decírtelo así, ¿verdad? Mi personalidad de repente tiende a ser muy polarizante y puedo caerle bien a la gente, pero también les caigo a veces mal a la gente. Entonces, siempre hay gente que va a hablar mal de ti. Siempre va a haber gente que hable bien de ti. Entonces, yo creo que ese parámetro no puede regir lo que haces o no haces. Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que es importante lo que acabas de decir, porque en la vida, si tú tienes ganas de hacer algo, hazlo. Al final de cuentas te van a criticar, van a hablar de ti, pero lo más importante es que estés a gusto contigo mismo. Sí, y es que, por ejemplo, yo soy muy impulsivo. Entonces, muchas veces actúo antes de pensar. Y eso me ha traído muchas bendiciones, pero también
muchos errores, porque ya después uno piensa y dice, ching, creo que no era por aquí. Sin embargo, esos errores pues, pueden ser aprendizajes también. Los conviertes en un podcast y listo. Huellas de Dios por Spotify. Claro. Muy bien. También en la vida hay momentos en los que la mente se apaga. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus heridas más difíciles de sanar? Yo no las conocía, hermano. No las conocía. Hasta apenas fui consciente de ellas desde el año pasado, en mi proceso final del año pasado para acá. Las heridas más difíciles de sanar han sido, una, la ruptura de mis papás cuando mis papás se separaron. ¿A qué edad fue, más o menos? Yo tenía 9 años, 9, 10 años. Fíjate, fue tan fuerte darme cuenta de eso, de que estoy tomando mi proceso de terapia psicológica, y en ese proceso me di cuenta que de mis 9 a mis 11 años hay un periodo que no me acuerdo de absolutamente de nada, que quedó bloqueado y yo no sabía. Apenas lo descubrí en noviembre, de noviembre para acá. Entonces, creo que eso fue uno de los más grandes traumas que tuve. El que suprimí eso en mi cabeza, del dolor que yo creo que me causó. La separación de mis papás, posteriormente la muerte de mi papá, que mi papá se accidentó, se mató en un accidente de coche, y que después mi mamá con 31 años y 3 hijos no supo lidiar esa situación y me aventó a crecer. Entonces, el crecer sin la figura de mi papá ni la figura de mi mamá generó una herida muy fuerte en mí, que crecí con la carencia de amor o una herida de abandono muy fuerte, y cuando una persona me daba la más mínima atención, pues te anclas de eso y eso te hace Sí. sufrir mucho, de verdad. Has comentado dos cosas muy importantes. Generalmente cuando hay un evento traumático en la infancia, se tiende a olvidar, a mandarlo A la reserva ya. a la reserva que tiene cada quien Sí, y se bloquea. es correcto. Sin embargo, también comentaste la importancia de trabajar en terapia, ¿sí? Sí, muchas veces creemos que por el ir a terapia es porque estamos locos, pero no, la realidad es que es de las mejores decisiones que he tomado, de verdad. Sí, realmente pues, la educación emocional o el que tú estés bien mentalmente vale la pena totalmente todo. Sí. Para que sanes esa parte y para allá va mi pregunta. Mi tercera pregunta. De esas heridas, ¿cuáles ya no duelen tanto? Me atrevo a decir que las 3. ¿Las 3 ya? Sí, gracias a Dios. ¿Sabes cuál es la cuestión? Que cuando eres consciente y tienes voluntad de sanarlas, pareciera que el proceso va a ser largo y realmente no es tanto. Es más voluntad y tiempo y dejar que las cosas fluyan, pero que hagas todo lo que te dicen, ¿sabes? Porque además de que tengo mi terapia psicológica, también tengo acompañamiento con un sacerdote. Entonces, la parte emocional con mi psicóloga más mi parte espiritual con el sacerdote hicieron una combinación tremenda que yo pensé que me iba a llevar mucho tiempo y en realidad me ha llevado, ¿qué te gusta? 5 o 6 meses, en el cual te puedo decir que desde hace 15 días yo lo he dicho, por primera vez, en muchísimo tiempo, me siento bien. Tranquilo. Excelente. Entonces, y eso te lo da, pues, también las redes de apoyo, que si no han visto el capítulo anterior, vean las redes de apoyo. Sí. Está muy bueno con la psicóloga Astrid. Sí. Es indispensable una red de apoyo porque ¿en quién te recargas? Así es. ¿Por qué crees tú que es importante hablar de cómo nos sentimos? Nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro pecho, no sé cómo explicarlo, no soy psicólogo, te lo diré con respecto a lo que yo creo. Funcionamos como un express. Las emociones es como ese calorcito que va evaporando nuestro sentir, nuestras emociones. Y si no las sacas, se acumulan, se van acumulando, está acumulando hasta que explotan. Y entonces es cuando vienen, pues, todas las malas decisiones y etcétera. Entonces yo creo que funcionan como un express. Hay que aprender a hablarlas a tiempo para evitarse problemas más grandes. Sí, totalmente de acuerdo, porque si no manejamos las emociones, ¿sí? Si no las regulamos, porque somos seres emocionales, tenemos que sentir esa emoción, no podemos decir, no voy a sentir eso, porque sí lo vamos a sentir. Sí. Aquí lo importante es
¿qué vamos a hacer con esa emoción? ¿Cómo la voy a canalizar? Sí, la cuestión que veo también es que no existe mucha educación emocional. Y por muchísimo tiempo callamos por miedo al que van a decir, por miedo, o decimos, ¿no? A lo mejor nuestra autoestima, nuestro amor propio está tan deteriorado que no es importante mi opinión, no es importante, pero Dios, es de verdad muy importante y es vital decir lo que uno piensa, ¿verdad? Así es. Siempre y cuando también que sea de manera asertiva. Claro, totalmente constructiva, no por hablar por hablar. Es. No, y dijiste algo muy importante que realmente este espacio, junto con el productor que es Octavio John, de 86 Media Studio, Es todo. pues la idea fue esa, ¿no? De brindar un poquito de apoyo a las demás personas y que si este espacio les sirve, adelante. Si este espacio te da la pauta para posteriormente ir con un psicólogo, con una red de apoyo, bienvenido. Ese es el objetivo de este programa. Si querías una señal, esta es la señal. Ve al psicólogo. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos con la siguiente. Dale. Has dicho de tu infancia, pero vamos a un punto importante también en tu vida que fue tu preparatoria. Es correcto. En la preparatoria la vida se vuelve una decisión tras otra. Es una jungla la preparatoria. ¿Cuál fue la decisión más importante que tomaste en esa etapa? Ay, mi estimado. Mira, decisiones tomamos todos los días, todo el tiempo. Totalmente de Hay acuerdo. decisiones más importantes que otras. Una decisión trascendental en la preparatoria, sin duda, es a qué me voy a dedicar la vida. Así es. Y ese fue un gran error que cometí porque yo tenía trazado mi plan. Yo quería estudiar ingeniería civil, convertirme en calculista, viajar por todo el mundo y vivir en Cancún. ¿Qué hubo? ¿Ah? Y ya cuando estaba 1 mes y medio, 2 meses, 1 mes y medio de irme a la universidad, como decía un profesor, el maestro Arturo Dávalos, se me cruzó un venadito. Así nos decía. ¿Por qué? ¿A qué Pues, se refiere con el venadito? Ya les hablé de mi herida de abandono, Así es. de mi herida, mi carencia afectiva. Se me ocurrió buena idea enamorarme 2 meses antes de irme a la universidad y a la primera muchacha que me dio poquita atención me aferré a tal grado de que tiré por la borda toda mi decisión de irme a estudiar. Dije, no, ya no me voy a casar con ella. ¿Tenías un sueño de estudiar algo? Quizás no era tan fuerte, porque si hubiese sido fuerte lo hubiera ido por él. Ahí va otra. ¿Fue influenciado por ti esa decisión de estudiar No, ¿O no fue era de lo tu que yo familia? quería. No, fue totalmente mi familia. ¿Tu familia te Sí, impulsó a que claro. eligieras esa carrera? Claro. Ellos fueron los que me animaron porque yo era bueno para las matemáticas. Sin embargo, yo no estaba 100% seguro de estudiar ingeniería civil. ¿Verdad? En mis exámenes de orientación vocacional salía comunicación, salía todo lo artístico, música, teatro, porque es para lo que soy bueno. Así es. Sí, entonces, pero yo cuando le dije a mi familia, quiero estudiar música, me dijeron, no, te vas a morir de hambre de eso. Entonces dije, bueno, pues lo dejo por la paz. Y entonces me sugirieron estudiar ingeniería y yo hice caso. Pero lo que es una carrera en 4 años y medio fue de 6 años y medio porque no iba a la escuela, porque reprobaba materias, pero era porque no me gustaba. Y luego traía encima el peso de ser el más grande de mi familia, el más primero de los nietos. ¿Cómo es que él se va a retractar o a salir de la universidad? Entonces fue algo muy, muy difícil de sobrellevar en realidad para terminar de maestro, de músico y compartiendo la comunicación. Entonces definitivamente tuve que haberme dedicado en un principio a todo esto, ¿verdad? Pero pues nunca es tarde, pero en realidad sí fue una de las decisiones más difíciles que tomé y no me arrepiento porque si no hubiese sido así yo no hubiera conocido a Jesús. Así es. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente. Y aquí también la importancia de los test de orientación vocacional. ¿Sí? Sí. Muchas veces, pues como bien lo dices, me pasó a mí también, dice que voy a estudiar, ¿no? Sí. Y no sabía hasta que un amigo dijo, mira, ahí test de orientación vocacional, te pueden servir, te van a salir varias opciones. Yo te recomiendo que hagas varios para que sea una respuesta mayormente contundente y de ahí puedes elegir qué vas a estudiar. Entonces, pues la importancia también de los test de orientación vocacional. Sí. ¿Sí? Sí, es muy importante. Ok. ¿Por qué crees que cuando te enamoras te entregas completamente? La necesidad intrínseca del ser humano de sentirse amado y de amar también. Pero estamos condicionados por nuestro contexto familiar, estamos condicionados por nuestro contexto social y
y pues el deseo propio, ¿no? A mí en particular estaba yo condicionado por mi contexto familiar, por la herida esta que te hablo de abandono, por la relación que tenía yo con mi mamá, que yo buscaba validación y la buscaba en una mujer. ¿Y qué pasó con ese sueño? O sea, ¿qué pasó con la muchacha, pues? Pues Con mira, ese venadito. ese venadito, pues fue un venadito de 3 semanas, nomás me duró el gusto. Tiré mi sueño por la ventana y me duró 3 semanas. Y de ahí fue error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Entonces, ¿Lo ves como error tras error tras error? Aprendizaje sobre aprendizaje sobre aprendizaje. bueno, si nos vamos a lo real, fue un error que después se convirtió en un aprendizaje. Pero de primera instancia fue un error. Así es. No puedo demeritar que no fue un error. Así Fue es. un error que pude o tuve la resiliencia con el tiempo de ejercer un cambio y verlo como un aprendizaje, sí. Pero que en su momento, a priori, fue un error, fue un error. Así es. La importancia, porque como tú dices, pues la vida es una montaña rusa, ¿no? De Sí. subidas y bajadas. Sí. No somos seres perfectos, nos vamos a equivocar en la vida. Ujú. Lo importante es aprender de esos errores para no volver a cometerlos o saber sobrellevarlos. Sí, los seguí, bueno, al menos en mi caso, los seguí cometiendo hasta que dije, ay, no, se tienes que hacer un cambio en realidad, ¿no? Sí. Dice Albert Einstein, lo dijo, no pretendas, palabras más, te la parafraseo. Muy bien. No pretendas obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Así es. Para poder hacer cosas distintas, tienes que hacer procesos distintos. Procesos totalmente distintos. Exacto. Entonces, como venía repitiendo las mismas cosas, obtenía los mismos resultados. Puedo decirte que estoy intentando hacer distintas las cosas, a ver qué sale. Sí, a mis 34 años sigo soltero, en la búsqueda, en la espera. No sabemos, quizás la vida me sorprende. No sé. Así es. Yo creo que te va a sorprender la vida, pero sin embargo ya tienes más herramientas. Totalmente. Ya no es el mismo Héctor que tiene las mismas heridas de antes. ¿Por qué? Porque las has trabajado. Sí, claro. Tienes mayor experiencia. Sí, claro. Esas herramientas ya las puedes ejercer. Entonces, Sí, no, debería de ser diferente. Sí, y lo compartíamos, ¿no? Te vuelves más selectivo. Así es. Yo, en palabras coloquiales, te vuelves más fijado. O sea, es como que, híjole, no, esto no me gustó. No, esto ya no me gustó. Entonces, te vuelves selectivo. Aprendes a identificar patrones de conductas. Sí, eso es esencial, porque si no, no hay crecimiento, en realidad. Así es. Dicen que Dios te lleva al desierto para encontrarte contigo mismo. ¿Cómo te ha transformado para salir de tu zona de confort? Hay un canto que cuando lo escucho siempre me dan ganas de llorar porque es una realidad. Cada vez que yo he intentado decirle a Dios que ya no quiero seguir con Él, que ya no quiero, siempre encuentra la forma de hacerme decir que sí. Siempre, 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 siempre. Por más enojado que esté, por más triste que esté, siempre me hace decir que sí. Entonces, yo creo que la pedagogía de Dios conmigo ha sido desde al principio lo de la montaña rusa. Siempre me empuja aunque no quiero, es como que, pum, te empujo y hazlo. Y sobre la marcha vas aprendiendo, ¿no? Así es. Y fíjate, te lo digo así, muchas veces no logro entender, no logro dimensionar lo que mis acciones pueden repercutir en otras personas. De repente me han llegado comentarios como que no, es que tu podcast está hermoso y me dijeron, a mí me llegó esto y yo, pues esa no fue la finalidad, pero qué bueno que te funcionó. Bueno que te sirvió, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de yo hacer lo que me gusta y que eso impacte en otras personas y que les ayude, es una forma en la que Dios también trabaja y me trabaja a mí también. Entonces, en realidad, Dios trabaja de formas muy diversas, muy distintas y los desiertos funcionan para hacerte consciente de lo débil que eres y que necesitas de Dios. Así es. Concuerdo contigo. Y la siguiente frase es, brillar no es estar perfecto, es ser auténtico, es aceptar nuestras sombras sin dejar de buscar la luz. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿En cuántas ocasiones el ego te ha dominado? Es con lo que más batallo, hermano. La verdad es que es con lo que más batallo desde muy chico. Pues he destacado en los grupos donde me relaciono. Destaco
por mi personalidad, por mis habilidades. En su momento, en una etapa de mi vida, desde niño, pues era muy buen bailador, entonces me reconocían por bailar. Después fui un muy buen estudiante de 10, de los que estaban en la escolta y así. Entonces, ya después fue el fútbol, ¿no? Era bueno jugando fútbol. Después regresé al baile, luego la música, luego las clases. Entonces, de cierta forma, las habilidades que he descubierto en mí las he ejercido y eso destaca de una u otra forma. Y entonces la gente, pues, te adula, te dice esto y el otro, pero pues tú ya le dijiste, soy músico y uno de los más grandes males de los músicos es precisamente el ego. Pero, ¿Cómo lo dominas? ¿cómo lo domino? La verdad, trabajando en equipo. Si yo estuviera solo, estoy seguro que yo sería insoportable. La gran bendición que tengo es tener un grupo de amigos tan maravilloso, que cuando ven que se me empieza a subir, me dan el cordón, me dan el vagón, me regañan. Y sobre todo, Dios, a través de hechos muy particulares, me hace entender que Él es el que hace la obra. Te pongo 2 ejemplos muy rápidos. Muy bien. El primero, estábamos en una asamblea cantando la semana pasada. Estaba todo el grupo. Estaba saliendo hermoso. Las canciones estaban preciosas. Y yo estaba tocando el piano y mi cabeza empezó, somos un corazo. Lo hacemos súper bien. Nos hacen los mandados. ¿Y sabes qué pasó? Las 2 canciones que he cantado miles de veces, no las podía cantar en el tono correcto. Y toda la gente se dio cuenta. Y toda la gente me volteaba a ver y yo sude. Y ahí fue la voz de Dios diciéndome, bájale, tranquilo. Pon los pies sobre la tierra. Exacto. Ajá. Entonces, Dios encuentra las formas de bajarme también el ego. Otra ocasión estaba yo en mi salón y de verdad mi salón, como yo escucho a mis alumnos, a mis estudiantes, trato de ser muy empático. De repente mi salón tenía más visitas que el propio psicopedagógico. Y hubo una vez que fueron como 5 o 6 alumnos y cuando ya me quedé solo dije, oye, pues a lo mejor sí soy muy buen maestro. Y en ese momento una vocecita interna me dijo, hey, aquí el mejor maestro soy yo. No te buscan a ti, me están buscando a mí. A través de ti. Y dije, ay, ok. Y ese mismo cierre de año, los alumnos al final me hicieron cartas y como 6 alumnos me dijeron, y ahí las tengo todavía, es que vemos a Jesús en usted. En una escuela secular. Ahí fue como que, cállese que no es usted. Entonces, son pequeñas formas en las cuales Dios me dice, hey, bájale no se te suba mucho. Entonces, así es. Pero es algo con lo que tienes que estar bien alerta porque si no, en cualquier ratito te subes en un ladrillo. Lo bueno, pues que siempre hay gente y una red de apoyo que nos va a decir Bájale. Equilibrio. Es correcto. ¿Vale? Ni eres tan bueno, ni eres tan mal. ¿Estás en tu nivel? Algo que me ayuda mucho a pensar, por ejemplo, en la música. Hay 100 músicos mejores que tú. Y hay 100 músicos peores que tú. No es ni mayor ni menor. Estás en donde tienes que estar. Punto. Muy bien. Excelente. Pues vámonos a una dinámica. Échale. Una dinámica. Te voy a decir algunas palabras o frases y me dirás lo primero que pienses, lo primero que venga a tu cabeza. Dale. ¿Va? ¿Te late? Dale. Ok. Ya estás aquí. Vívelo. Emoción. Montaña rusa. Miedo. La decisión más importante de tu vida. Decir que sí a Jesús. ¿Qué le dirías a tu niño interno hoy? Lo estás logrando, campeón. Sigue adelante. ¿Por qué eres lo más valioso? Porque Dios me ama. ¿Por qué no debemos de tomar decisiones cuando estamos muy alegres, tristes o enojados? Porque seguramente te vas a equivocar. ¿Por qué debemos de agradecer diario? Esa es la puerta para recibir bien la bendición de Dios. Ser agradecido. Una persona malagradecida no funciona. Estigma. Sobrepensar. Hijos de Judá. Mis hermanos más amados. Tu historia está en tus manos. Cuídala, porque se te puede caer en cualquier momento. Muy bien. Y la última. Si me creo todo lo malo que digo de mí, ¿por qué no empiezo a creerme todo lo bueno que dicen de mí?
por mi mal autoestima o mi poco amor propio. Muy bien. ¿Cómo transformas eso negativo en algo positivo? Déjate amar por Dios y Dios te va a enseñar cómo Él te ve a través de sus ojos, que eres el regalo más precioso de Dios. Muy bien. ¿Qué te pareció este espacio para compartir? Me sacudes, ¿no? Porque no ven, o sea, uno normalmente cuando te dan un guión, un script, pues te vas dando la idea, ¿no? Sí. Y yo lo compartía. Cuando las preguntas no las conoces, las respuestas son más genuinas, son más reales. Entonces, es un ejercicio interesante que yo creo que todos debemos hacer en algún momento. Sí. Uh-huh. Y agradecerte por este espacio. ¿Con qué cierras el día de hoy? Es una frase muy clara para ti. Primero, nunca olvides que Dios te ama. Dios te va a amar con un amor gigante, con un amor impresionante, el cual no es difícil entenderlo, porque el amor del ser humano es traicionero. Uh-huh. Y muchas veces no te permites experimentar ese amor por todo lo malo que guardamos, todos los sentimientos negativos, por todos los errores que hemos tenido. Pero hay una solución. ¿Cuál es? Jesús. Él Muy es la bien. solución para que por medio de la fe que Él te va a dar, tú puedas experimentar ese cambio de vida que todos queremos tener, ¿no? Así Y que al es. final nos pueda acercar a nuestra red de apoyo, una comunidad muy bella para llegar y caminar hacia Él, que eso es lo más importante, ¿sí? El conocer a Dios. Ya de religiosidad, de la iglesia, de grupos, y eso hablamos después. Lo más importante es que reconozcamos que existe un ser superior que todo el tiempo está tratando de buscarnos y que falta que nosotros escuchemos y le digamos que sí. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí Dios el día los de hoy. ama. Recuerden buscar su podcast Huellas de Dios. Huellas de Dios en Spotify. Ujú. Y de igual manera ahí lo van a ver cantando en Los Hijos de Judá. Los hijos de Judá también en Y- Spotify, YouTube, Instagram. Así es. También agradecer a nuestro productor Octavio John. Buen Tavo. con 86 Media Studio. Y termino con esta frase. Las huellas de Dios a veces no son visibles, pero cuando miramos hacia atrás, entendemos que siempre estuvieron ahí. Totalmente. ¿Sí? Pues gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, decisiones y fe. ¿Sale? Y te espero en el mío, ¿eh? Claro que sí, ahí vamos a estar. Si Dios quiere, acuérdate que los momentos de Dios Son son perfectos. perfectos. Pues muchas gracias por Gracias. acompañarnos el día de hoy. Gracias por ser parte de este episodio en Explorando Ideas, Conectando Emociones. ¿Sale? Hasta la próxima. Esto fue Explorando Ideas, Conectando Emociones. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de esta conexión entre el corazón y la mente. Además, nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias sobre este tema. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales o envíanos un mensaje directo.